con todos. Esta vez tenemos la participación de un amigo mío, José Medina, que es una persona que ha sido contactado por nuestros hermanos mayores, por los seres extraterrestres, y pues acá tiene su experiencia para contarnos. Entonces, te doy el pase. Bienvenido, José. Muchas gracias, José David. Buenas tardes para toda la audiencia, para escuchar esta experiencia y vivencia que yo he tenido de los años 60, 70 y 80, hasta que decidí independizarme, ser una persona totalmente independiente de todo grupo, porque esto me llevó siempre a un entendimiento y a una comprensión muy coherente y concordante con los mensajes que se dieron. Ya había dado una introducción antes de que se permita esta grabación de cómo uno está inclinado, está aprensivo a realizar ciertas cosas en su vida, porque las cosas nunca vienen gratuitas. Todo tiene un entendimiento, una comprensión del por qué a uno se le da la oportunidad, tal como me lo dijeron ellos, ¿no?, de ser parte de un grupo de contacto. Un grupo de contacto, en este caso, que se inició acá en Lima, Perú, al igual que en otras partes de las ciudades de todo el país. La idea, estimados oyentes, es que quiero que entiendan y comprendan bien lo que les voy a decir, porque no se trata de acá de impresionar a través de una experiencia de contacto para generar una expectativa. Desde muy niño ya tuve ciertas experiencias que me iban anunciando situaciones a las que ya de adulto llegué. Ya desde niño fui anunciándose el por qué uno comienza a tener ciertas experiencias sin en ese momento tener un conocimiento cabal del tema. Ya desde muy niño me gustaba ver las estrellas, el cielo que en los años 60 y 70 se veía tanto en Lima como al sur de Lima, donde yo vivo en el distrito de San Juan de Miraflores, que está al sur de Lima. Y bueno, ahí por ver casi todas las noches que me gustaba, me sentía fascinado y atraído por las estrellas y las cosas que veía. Era una época donde las estrellas fugaces eran el pan de cada día. Uno los podía ver todos los días, en todas las formas, en todos los tamaños. Tal es así que en el año 1969, más o menos por el mes de agosto, fui testigo presencial de un bólido que comenzó a caer desde el cielo nocturno en el distrito de San Juan de Miraflores, pero este no impactó, o sea, no generó ni un choque, sino que se fue desintegrando en la medida que se iba acercando más a la superficie terrestre, a tal punto de que el cielo nocturno se iluminó totalmente de una luz violeta brillante, muy incandescente, y dejando ciertas escuelas de ciertas partículas, elementos materiales que mi tío, que era constructor en el distrito muy reconocido, le pidieron si es que podía identificar qué tipo de material era. Bueno, esta noticia salió en el diario El Comercio, que ustedes lo pueden buscar por internet, año 1969, bólido ovni, ¿no?, como fue dado a conocer, cae en el distrito de San Juan de Miraflores. Esa fue como una noticia muy impactante para la época. Ya desde niño me gustaba cuestionar sobre el tema filosófico de la vida, por qué uno existe, quién fue quien nos creó, y era muy rebelde a creer las historias muy simples que nos daban pues los teólogos, los sacerdotes, que estaban muy limitados para dar una información, un conocimiento que ellos mismos no entendían. Bueno, dentro de estas experiencias tuve un encuentro a la edad de 12 años con un bólido que yo lo vi tan nítido y tan claro, tan contundente, que yo pensé que ya era mi fin. Pero tal fue mi percepción, que yo cerré mis ojos y al abrirlo ya el bólido no estaba. Bueno, quedó ahí la experiencia sin comprender, pero a la medida que iba cronológicamente teniendo más edad,
mayor conciencia de mi persona, ya en las noches o en las madrugadas veía cosas en el cielo, o sea, objetos que se movían de una forma muy singular, muy particular, y que esto generaba mayor inquietud en hacerme esas preguntas. Bueno, ¿qué es lo que estoy viendo? Ya para la época se hablaba pues de los satélites, pero los satélites tienen una sola trayectoria, una sola órbita en el cielo y bueno, a una cierta altitud. Pero estos objetos eran objetos ya que tenían órbitas diferentes. Realmente eso me hacía pensar. Hasta que salieron las revistas como El Insólito, dando a conocer ya las experiencias a nivel mundial de los ovnis, objetos voladores no identificados en todo el mundo. Y así fue como leímos que en Lima, Perú, nació un grupo, el Grupo Rama, que era un grupo que daba a conocer sus experiencias de contacto. Bueno, ya para esto, como les repito, yo desde muy joven ya había visto muchos objetos y más o menos en la edad de 15, 16 años, estando con mi madre, mi señora madre y mi hermano mayor en la vereda que da a mi casa, conversando, yo me percato que dentro de una de las nubes sale un objeto que yo lo confundí con la luna, pero era un objeto enorme, esférico. Bueno, yo lo veía esférico y con unas ciertas ventanitas en el perímetro de este objeto, que desde la percepción que yo tenía, bueno, era un objeto circular, pero después me di cuenta que era un objeto esférico. Y mientras yo veía el objeto, yo le digo a mi madre y a mi hermano, oye, miren, ¿qué es eso? Y ellos voltean al cielo y ven el objeto pasar. Un objeto silencioso, con una sola luz, vamos a decir, blanquecina, y varias ventanitas circulares. Bueno, tuvimos esa oportunidad como familia ver este objeto que transitaba por el cielo y camuflándose entre las nubes del cielo. Y así comencé a tener estas experiencias de ver objetos desde muy temprana edad, el cual, como les comunico, me fui inquietando a hacer muchos cuestionamientos como niño, como joven, como adulto, hasta que sucedió lo que tenía que suceder, era de inclinarme a ser parte de un grupo de contacto. Bueno, las condiciones se dieron a través también de un problema emocional que tuve y queriendo encontrar ciertas respuestas con uno de mis hermanos, tomamos la decisión de llegar a este grupo y pedirles respuestas, ¿no?, a través del contacto que ellos tenían con estos seres. Bueno, la única respuesta inicial que tuvimos era de que se iba a recibir una comunicación si es que ellos podían acceder a responder a nuestras preguntas. Y así fue. Así que al regresar después de unos días para saber qué decisión se habían tomado a través de estos seres, se nos comunicó de que todo lo que me había sucedido o lo que nos sucedía tanto a mi hermano como a mi familia, que hemos sido testigos de estos objetos, nos dijeron, bueno, que todo era parte de un programa y que todo lo que yo estaba viviendo personalmente correspondía a ese programa, y que si nosotros teníamos la iniciativa de ser parte de este grupo, podíamos armar o componer un grupo inicial en el mismo distrito. Bueno, le agradecimos la atención y con mi hermano decidimos formar un grupo. Para eso hicimos varias conferencias, varias charlas a través del instructor, en este caso del Grupo Rama, quien accedió y dio varias charlas, y se sorprendió porque los grupos, mejor dicho, el grupo que se formó en San Juan de Miraflores fue un grupo muy homogéneo, compuesto por cuatro familias, sobre todo, y por algunos amigos cercanos. Bueno, la charla, la conferencia se organizó de una forma que sorprendió mucho al organizador del Grupo Rama, que nos pidió, bueno, si ustedes quieren formar un grupo de instrucción para prepararse para un contacto más físico, más objetivo, lo podríamos hacer. Bueno, se formó el grupo, ya se tomó la iniciativa. Este grupo fue compuesto por 24 personas y nos comenzamos a iniciar dentro de la instrucción. Y acá es donde realmente debemos tener en cuenta el propósito del cual cada uno puede nacer para ser parte de un contacto o ser parte como persona dentro de un contacto. Se nos dieron a conocer las comunicaciones
que en la década de los 70 ya se había transmitido, y sorprendió un poco las comunicaciones, que eran muy simples, muy sencillas, pero que dentro de esa sencillez y esa simpleza eran profundas, y que ellos advertían que dentro de estos mensajes teníamos que entenderlo y comprender de la parte interna, que era parte de la preparación. Esta parte de la preparación tenía como objetivo principal el despertar de la conciencia y paralelamente el recordar quiénes éramos nosotros y cuál era la relación que ellos tenían con nosotros. Me refiero en este caso a los tripulantes de estas supuestas naves extraterrestres u ovnis. Bueno, y así fue. Ya para esto pasaron muchos meses, y mi desesperación para tener más, vamos a decirle, más capacidad, más conciencia de esta experiencia, pasé por momentos muy difíciles, pero logré ese gran despertar. Lo puedo decir en estas sencillas palabras, de que la percepción de uno cambia totalmente, radicalmente. Lo que tú podías ver como una realidad, esta realidad cambia de una forma completa. Tus sentidos se amplifican, tu entendimiento y tu comprensión del conocimiento también comienza a ser descifrado. Y eso es lo que ellos querían, y ese era simplemente el único objetivo de ese gran despertar de la conciencia, y que no iba más allá, porque ellos bien claro nos dijeron que ellos no representan nada para nuestro proceso, desarrollo de la evolución como seres con un propósito muy definido en el universo, dentro de la creación, que todo lo demás se iban a dar por propia añadidura, por propia entrega y compromiso y responsabilidad, porque acá el mensaje era el siguiente, de que la humanidad se acercaba a momentos de una crisis totalmente nefasta para su destino, y que nosotros teníamos que entender y comprender cuál era nuestra responsabilidad dentro de este gran despertar. Entonces, eso nos llamó mucho la atención de cómo se nos estaba transmitiendo un mensaje y cuál era el compromiso que teníamos que asumir dentro de la responsabilidad propia de este despertar. Y así fue. Para ir abreviando los temas, se hicieron muchas salidas al campo, ya las naves se hacían ver de forma muy distintas, ¿no? De una forma muy connotada. Para contarles nada más, en la zona del desierto de Ica, en Pozo Santo, que está al ingreso de la ciudad de Ica, estando con 300 personas en pleno desierto, en campamento, en la primera noche, porque tuvimos 3 noches consecutivas, la primera noche se vio un objeto, eso de las 7:30 de la noche, perdón, un objeto que se hizo presente y todos lo vimos con mucha claridad, a muy cercana altura, a muy corta altura, y este objeto comenzó a girar sobre sí mismo, cambiando múltiples colores, hasta llegar a un punto que la intensidad de estas luces fue tan grande que iluminó todo el desierto de Pozo Santo. Esta luz no nos permitía ver mucho, porque era muy fuerte, y llegó un momento que esta luz, de una forma así automática e instantánea, se apagó, y ya el objeto ya no estaba. El objeto desapareció. Entonces dieron a demostrar un poco su capacidad tecnológica, y como toda impresión en nuestra mente, en nuestras emociones, esto genera ciertos despertares internos. Ellos le dicen claves. Bueno, ¿a qué se quiere llegar con esto? A de que uno comienza a despertar en base a la preparación, en base a la responsabilidad con uno mismo, en base a este contacto ya muy cercano con ellos, a despertar ese gran potencial que todos tenemos dormidos, las capacidades psíquicas como la videncia, la clarividencia, ¿no? y otras más, ¿no? que dentro de los grupos, como parte de las prácticas, se instruye.
sea, cada persona instruido comienza a despertar ciertas capacidades. El que habla tenía la capacidad de la telepatía y también de recibir comunicación psicográfica. Pero también tenía una capacidad de la intuición, que se desarrolló una capacidad ya a tal punto que las cosas las sentía instantáneamente. Por decirlo, yo salía de mi casa, claramente sentía que ellos me decían, estamos acá contigo, yo levantaba la vista al cielo y veía el objeto. Bueno, ya para esto mis padres estaban preocupados porque ellos lo veían dentro del tema de que esto era una secta. Entonces mi madre estaba muy preocupada y yo le digo, mamá, no pasa nada, le decíamos, ¿no? Porque éramos 3 hermanos de esta familia a la cual yo pertenecía, ¿no? Que nos protegíamos, ¿no? Para ver cualquier indicio de que esto podría ser pues algo oscuro, diabólico, como era la época de tener mucho temor con las sectas. Bueno, para esto, un día, mi madre siempre salía muy temprano, en el amanecer, a barrer las calles, y en un momento ella comienza a gritar y a llamarme. Bueno, yo estaba ocupado en los servicios, pero ya cuando salgo, mi madre, que seguía gritando que yo salga, entonces yo he salido y ella me indica, mira esas 2 esferas que se están yendo. Bueno, yo solamente vi unos chispazos, nada más, no lo pude ver claramente, pero ya ella me contó que cuando salió a barrer, vio como 2 esferas de luces pequeñas, estas esferas eran pequeñas pero de luces diferentes, comenzaban a revolotear alrededor de ella, ¿no? Y ella se impresionó mucho porque no sabía dar explicación a esa experiencia, ¿no? De ver esas 2 esferas luminosas y contemplarlas por un buen rato, porque yo calculo que habrá sido unos 2 minutos hasta que yo salí de los servicios y salir a la calle y a ver a mi madre, bueno, totalmente desesperada, gritando, y de la emoción, ¿no? Sobre todo de la emoción que le causó este encuentro con estas 2 esferas luminosas. ¿Qué sucedió? Que mi madre, muy devota, muy católica ella, había pedido en una oración a Dios, a Jesús, de que le diera una muestra de que esto era bueno, de que esto no era malo. Bueno, y eso lo pidió un día antes a la experiencia que ella había pasado. Entonces ella ya me contó eso y yo le digo, mamá, esa es una respuesta a tus oraciones. Y también para nosotros, para tranquilidad de nosotros, de que hemos ingresado a un grupo, bueno, es un grupo que sanamente perseguía fines muy constructivos, muy propios de un desarrollo, de una evolución de la conciencia del ser humano. Bueno, hasta ahí un poco el proceso de cómo se dio ser parte de un grupo. Fui parte de un grupo al cual participé, vamos a decir, tanto en la administración como parte del consejo. Le decíamos en esa época el Consejo Tierra, que tenía que ver las coordinaciones a nivel mundial. Acuérdense que estamos hablando de los años 70 y 80, donde todavía no teníamos estos medios que hoy tenemos. Entonces, en esa época todavía se enviaba cartas, telégrafos, todos los medios de comunicación que en ese momento teníamos. Entonces, atender las cartas a nivel mundial y a nivel de país, en todos los departamentos y provincias, era un trabajo muy arduo, ¿no? Pero tratábamos de cumplir. Hasta que se llegó a sacar el libro del contacto, que era parte propia de la experiencia del grupo en los años 70, y bueno, fue trascendiendo el grupo de contacto ya a nivel mundial, se fue difundiendo totalmente,
esta difusión ayudó mucho en todos los medios radiales, televisivos y a nivel mundial. Este es un poco que se va conociendo cómo es que uno llega a un grupo de contacto, ¿no? Pero el tema de fondo es, bueno, el propósito, el sentido y significado que nos trae a colación las experiencias, porque las experiencias muy singulares, muy particulares, que cada uno lo vive, no todos viven la misma experiencia en su propio despertar de la conciencia. Entonces, a mí me tocó vivir una experiencia de un encuentro, o de muchos encuentros, pero ya en mi misma casa. O sea, no tuve que salir mucho al desierto, sino que las experiencias llegaban a mí por esa cuestión que les comento. Bueno, ¿por qué se dan tales cosas para uno y tales cosas para otro? Pero eso, en ese momento nadie las comprende. Uno todavía está fascinado por el tema del fenómeno OVNI, de cómo serán ellos, y tener un encuentro ya más personal con ellos para hacerle las cantidades de preguntas que todos tenemos y como que ahora ustedes se pueden estar haciendo. En mi caso fue lo mismo, hacerme tantas preguntas, y una de las experiencias que me llevó a esto fue a un encuentro con dos seres que se proyectaron en mi cuarto. Para ese momento yo ya sabía lo que era hacer meditaciones, entrar en un estado contemplativo, de concentración, de relajamiento total del cuerpo, de la mente, y poder ver con la visión interna, ya con los ojos cerrados, pero con la visión interna, que es un potencial que todos lo podemos tener y que de repente cada uno lo puede haber vivido. Bueno, yo pude ver claramente cómo un haz de luz se proyectaba en mi cuarto, y de este haz de luz iluminando todo mi cuarto se proyectaban dos seres totalmente luminosos, de una luz blanca, plateada, muy intensa, pero con una forma humana. Y entonces estos seres me dieron la referencia de que estaban ahí porque era el tiempo, que marcaba el tiempo, el momento, para entregarme un conocimiento muy personal. Y lo digo muy personal por lo que les voy a contar. Estos seres me llevaron, vamos a decirlo, dentro de lo que nosotros conocemos el plano astral o el cuerpo energético de uno, ¿no? Me llevaron a una zona donde yo pude ver a otro ser, calculo que debería tener más de 2 metros, pero debajo de este ser había como un púlpito y tenía un libro. Entonces él me decía que esta era la oportunidad que yo tenía para entender y comprender cuál era esta relación con ellos y con la vida misma de la creación. Yo les cuento que en ese momento todavía mantenía una vida, vamos a decirlo, como todo joven, en los fines de semana yendo a las fiestas, haciendo mi deporte que más me gusta, que es el fútbol. Pero ellos querían una entrega más profunda, ya de mayor compenetración, lo cual lo sentía de esa forma el mensaje que ellos me decían. Entonces dentro del mensaje, dentro de la experiencia que yo comienzo a vivir con este ser que tenía un libro grande, él me daba a entender en forma telepática, me daba a entender que en ese libro estaba mi nombre, un nombre con el cual yo había sido registrado en esta encarnación. Y me decía que me iba a ayudar a pasar una experiencia de recordar quién era realmente, de dónde venía, de dónde provenía y cuál era mi relación con ellos. Tal es así que en ese momento yo me encuentro ante un planeta parecido al de la Tierra, y el ser que me estaba asistiendo telepáticamente me iba diciendo qué era ese planeta.
Bueno, ese planeta era mi planeta de origen, que se llamaba Antagma, que lo escuché claramente por parte de ellos. Ellos me iban transmitiendo todo, yo iba escuchando, ¿no? Y que yo sentía un sentimiento muy cercano a ese planeta, como que era real lo que me estaban diciendo. Tenía un sentimiento que yo era parte de ese planeta. Bueno, que mi planeta pertenecía a una de las tantas constelaciones, vamos a decirlo, que están en el sistema galáctico, y que era la constelación de Pegaso. Y me hicieron saber de que yo había sido comprometido a cumplir ciertos propósitos dentro de este planeta, que es el planeta Tierra, y para el cual el Consejo de Ancianos, los 24 ancianos de la galaxia, que es un consejo que gobierna esta galaxia, habían registrado mi potencial, y que dentro de unas coordinaciones vinculadas con ellos me habían hecho esa propuesta. Es que si yo quería ser parte de un plan, de una misión, de un programa. Bueno, ya es obvio que estando ya acá, es que había aceptado ese compromiso. Bueno, pasó esa experiencia, y ya volviendo, me volví a encontrar con estos dos seres que desde un inicio habían estado conmigo, y me dijeron que esta era mi gran oportunidad, todo dependía de mí, si que quería continuar o quería seguir siendo pues el adolescente, el joven viviendo experiencias como todo ser humano, ¿no? Entonces me dijo, tienes que comprender algo. Dentro de este camino, análogamente, es como comprender que estás dentro del camino de una espada de doble filo, que es la espada de la verdad. Acá tú tienes que ser sincero, tienes que ser honesto, tienes que ser íntegro. En la medida que tú te mantengas en ese equilibrio, la espada no te hará nada. Pero en la medida que tú te traiciones a ti mismo, esta espada de dos filos te va a cortar. No para hacerte mal, sino para hacerte recordar tu responsabilidad, tu compromiso. Bueno, lo tomé muy en serio esto, y yo dije, bueno, tengo que asumir mi compromiso. Y así fue, y es por eso que ahora puedo estar conversando con ustedes. Si yo no hubiese pasado las experiencias que he vivido durante estos 40 años, no estaría hablando con ustedes en estos momentos. Porque las experiencias, que me tardaría quizás varios días en contarles todas las que estoy viviendo y sigo viviendo, ¿no? Sería tomarme mucho tiempo. Bueno, y así fue. Este compromiso que asumí, ellos me dijeron, vamos a estar 2 años muy unidos a ti, ayudándote a tener más claro la relación, la amistad con nosotros, y despertando aquel conocimiento, aquellas claves que hay dentro de ti. Pero al igual que tú, hay en el mundo miles de jóvenes que están siendo monitoreados dentro de una gran cantera de futuras posibilidades para que tengan esta oportunidad que tú la estás teniendo, al igual que muchos compañeros que ya lo tienes en estos momentos. Bueno, la información fue muy precisa, muy clara, para no creerme mucho algo especial, sino para comprender que esto me traía a mí una gran responsabilidad y compromiso conmigo mismo, con mi familia, y ante la vida misma, y ante la humanidad, no solamente del planeta Tierra, sino también del universo. He pasado muchas experiencias de este contacto. Yo llegué ya en los años 96, si no más recuerdo, tomar ya la decisión de salirme, de ser parte de un grupo, porque así lo sentía. Sentía salirme del grupo, porque iba comprendiendo que en este tema del conocimiento el grupo solamente estaba condicionado
a ciertas formas, pero para que uno llegue más al fondo en las cosas, tenía que hacerlo particularmente. Y así fue. Cuando ya estuve solo, ya no ser parte de un grupo, pero eso no quiere decir que no frecuente estas amistades que me ayudaron mucho. Entonces, cada noche, ya en mi ordenador, ya estábamos hablando de los años 90, 98, por decirlo así, ya se tenía un ordenador, los famosos Windows 386, 486, y yo sentía claramente que en mi costado estaban ellos. Bueno, para esto mis facultades y potenciales que ya estaban despiertos me permitían percibirlos. Y sabía que ellos me estaban ayudando a encontrar a través del internet cierta información. Información que a veces me sorprendía porque yo encendía mi máquina, se prendía la pantalla y entraba a internet y de una manera increíble aparecía una información sin que yo lo hubiese pedido. Yo quisiera contarles retroactivamente alguna experiencia, porque seguro me lo van a hacer, cómo son ellos, de qué mundos vienen, de qué planetas vienen. Bueno, les voy a contar una experiencia que tuve en el desierto de Chilca con los componentes del grupo Rama, en este caso con los coordinadores a nivel mundial. Eran como las 3 de la tarde reunidos y estábamos conversando los temas de interés a nivel mundial, sobre la difusión, sobre los alcances y el cumplimiento de los objetivos. Y en eso que estábamos narrando cada uno las experiencias propias, yo comienzo a percibir siluetas energéticas que se comenzaban a mover alrededor del grupo. Entonces yo decía, o es el cansancio o es el sol que a esa hora ya nos estaba afectando el cerebro y nos hacía alucinar. Bueno, mientras yo veía esas siluetas que se movían de un lado a otro, un compañero del costado me toca el hombro y me dice, José, me dice, ¿estás viendo lo que yo estoy viendo? ¿Qué? ¿Tú también lo ves? Le dije. Sí, me dijo, son varios de estos hermanos. Nosotros en esa época le habíamos puesto hermanos mayores. Estos hermanos mayores están acá. Bueno, y así todos comenzaron a hablar. Todos los que estábamos en esta reunión comenzamos a decir que estábamos viendo a estos hermanos mayores en su forma energética, hasta que una hermana se levantó y dijo, bueno, estamos siendo asistidos por los hermanos, todos los estamos viendo, ellos se están moviendo alrededor, esta es una forma de contacto a nivel energético, que nosotros en ese momento lo decíamos que era un contacto a nivel espiritual, ¿no? a nivel del espíritu. Bueno, en esa época teníamos cualquier cantidad de antenas. Antenas le decimos a aquellas personas preparadas para recibir la comunicación, ya sea telepática o ya sea psicográfica. Psicográfica es aquella cuando el brazo de nuestro cuerpo comienza a moverse y a través de la mano, cogiendo un lapicero, comienza a dibujar palabras, ¿no? Y de ahí, por la costumbre, ya este movimiento se puede ser controlado y escribir palabras ya continuas con el mensaje que ellos nos quieren dar. Bueno, y también telepático, escuchando lo que ellos nos dicen. Bueno, esa fue una experiencia muy contundente, de las muchas que yo he tenido, ya sea solo o también en grupo. Bueno, ya estando solo, yo pensé que nunca iba a tener pues la asesoría de ellos, porque ya no era parte de un grupo de contacto, sino que me había alejado.
Pero mi sorpresa fue que fue más fuerte esa relación. Fue muy fuerte esa relación con ellos. Entonces ya el cuestionamiento se hacía más profundo. Bueno, ¿y esto qué significa? ¿Qué significa que yo esté recibiendo asesoría, un mayor conocimiento, una mayor apertura de información que ellos me daban? Llegó un momento en mi vida de contacto que ya se me designó formar grupos, preparar grupos. Y así fue, y ya en los años entre el 90 y el 2000 comencé a preparar muchos grupos, y de estos grupos salieron personas muy capacitadas, muy despiertas, con mucho potencial, y viviendo sus propias experiencias de contacto. Porque eso es lo que se quiere. O sea, no se quiere moldes cortaditos con la tijera, que todos sean en serie, viviendo la misma experiencia. No. Cada uno debe despertar genuinamente, originalmente, ¿no?, a lo que le corresponde, a lo suyo. Ese era uno de los mensajes de fondo. No se quería acá moldes de personas contactadas que vivan una sola cosa. Pero ojo, lo que se requería siempre es vivir en el equilibrio, en la equidad, en la sensatez, en la objetividad, para no desviarse del camino. Bueno, y como en toda familia, lamentablemente en los grupos hubieron desatinos, personas que se fueron por otro lado, hay otros que se volvieron locos. Yo les digo estas cosas así con crudeza, porque realmente esto tiene que ver con la psicología humana, con el psiquismo, con la parte emocional, que es lo que más reconocemos dentro de lo que es nuestro ser. Y lo que hay que tener mucho cuidado, no ser fanático, no ser muy vehemente, no ser muy obsesivo, todo con calma. Bueno, yo en mis principios era muy vehemente, cosa que ellos me llamaban la atención. Me decían: José, tranquilo, toma las cosas con calma, todo llega a su momento, prepárate. Yo, una de las cosas para que ustedes vayan entendiendo este potencial que uno despierta, yo para esa época todavía estaba en la universidad, mi profesión es ingeniero civil, y para que vean cómo uno despierta este potencial, yo era como un viajero en el tiempo. Por ejemplo, en un examen, días antes yo ya sabía, o yo ya soñaba con las preguntas que me iban a venir en el examen. Y yo incluso veía que en una pizarra cómo resolvía todos esos problemas, los problemas que me iban a venir, y que por la intuición muy desarrollada que yo tenía, yo llegaba al medio, vamos a decir, donde esas preguntas estaban, y que yo las podía resolver, ¿no? Y ya llevarlas al momento del examen, de la práctica, ya tenerlas listas. Mi sorpresa fue la primera vez que cuando el profesor puso las 5 preguntas, de las 5 preguntas, 3 yo ya las tenía resueltas, ¿no? Prácticamente eso fue algo muy constante, ¿no?, que me fue ayudando. Pero uno dirá: oye, estás haciendo trampa. Fíjense, yo comencé a comprender que vivía una paradoja dentro de una relación de contacto, dentro de un grupo de contacto, y cumpliendo ciertas funciones como parte de la difusión de este contacto. Y eso es tiempo. Pero también era un estudiante dependiente todavía de una familia, ¿no?, que me pagaba mis estudios, y bueno, todos los gastos como estudiante de ingeniería. Entonces, para mí, dentro de la equidad había una correspondencia. Bueno, te estás dedicando a algo que no es solamente para ti, es para la humanidad misma.
y justo es de que se te dé la ayuda, despertar una capacidad que te ayude en tus estudios y tengas esa facilidad, ¿no? Y también dentro de este despertar de la conciencia, mi conocimiento de la ingeniería se me hacía más fácil. Todo lo que decían los profesores lo entendía en otro plano de la conciencia, ¿no? Tenía una comprensión más profunda de lo que era la ingeniería. Y para esto yo también les podría contar muchas cosas al respecto, pero yo creo que ya eso podría ser como una parte de otra reunión con ustedes y contarles todas las experiencias que he vivido dentro de este despertar de la conciencia y los potenciales que todos tenemos, ¿no? Todos tenemos. Sino que yo les comento esto porque mucha gente se siente envanecida, ¿no? Por las capacidades que uno puede tener y de ahí viene el desequilibrio de creerse algo muy importante, un protagonista social, y eso no es así. Uno tiene que tener mucha mesura, mucho equilibrio, ¿no? Para saber rescatar, saber capitalizar, ¿no? El por qué uno despierta ciertos potenciales, ciertas capacidades, ¿no? Y que uno tiene que saber dosificar, vamos a decirlo así, esas energías. Bueno, he viajado a otros países para vivir experiencias, pero son experiencias que ya están más allá de un contexto real de lo que sería el contacto que he venido contando, ¿no? De ver naves, de ver a estos seres, ¿no? De comprender un poco mis facultades despiertas, ¿no? O sea, en la medida que pasaron los años, ¿no? Comencé a tener experiencias ya cada vez de otra forma, de otro tipo, cosa que a mí me sorprendía porque yo pensé que conseguir el contacto pues tenía una meta, un fin y hasta ahí nomás, no. Me comencé a dar cuenta que el contacto fue creciendo multidimensionalmente. Tal es así que como expositor, ya vamos a decirlo, referencial para muchas personas, como parte de mi experiencia de lo que es el contacto extraterrestre, yo gesté crear una presentación de lo que significaba todo este tema del contacto, para el cual hice cuadros sinópticos, hice esquemas, diagramas de cómo esto podía ser entendible para cualquier otra persona. O sea, estoy hablando de un organigrama, de cómo este organigrama está el compendio de comprender el contacto que se vivió acá en el Perú, a través de sus diferentes fases y etapas. Y esto lo denominé el contacto interdimensional de conciencia. Ya no lo denominé el contacto extraterrestre, porque pasados los años comprendí que la palabra extraterrestre ya no cabía. Ya no cabe decir contacto extraterrestre. Eso siempre y cuando ya tengas un pleno conocimiento de quiénes son ellos. Quizás en el principio se habló de extraterrestre porque todavía mediaba lo que es un ser terrestre del plano Tierra, del planeta Tierra, y un ser que venía en una nave totalmente distinta a la que conocemos y que supuestamente venían de otro planeta. Pero la experiencia te dice que ya el tema extraterrestre nada que ver. Ya no podemos hablar de extraterrestres, pero sí podemos hablar de un contacto interdimensional de conciencia, porque estos seres que vienen son parte de una misma, vamos a decirle,
conjunto de dimensiones, al cual decimos multidimensionalidad de la conciencia. O sea, todos estos pliegues dimensionales en su conjunto interactúan entre sí. Y de otra manera, como representantes de tal o cual dimensión o de tal o cual planeta, etcétera, etcétera. Entonces, comencé a entender ya un poco lo que viví en el pasado, que teníamos que realmente tener una conciencia muy despierta para tener más clara la relación cuerpo físico. Solamente es una forma de exteriorizar una proyección de una realidad, y ya ustedes lo pueden, si quieren, profundizar. Física cuántica. Acá yo les voy a contar unas experiencias de cómo me adelanté a muchas cosas y cómo pude comprender del tema interdimensional de la conciencia. Aunque ustedes no lo puedan creer, pero hay medios que lo pueden dar a conocer, como es el cine, las películas. Ustedes buscan películas de viajes en el tiempo y van a encontrar muchas. Y no solamente desde ahora último. Ustedes van a encontrar desde los años 1930, por ejemplo, la gran película Horizontes Perdidos, que para mí pues es una, a pesar de que fue creada en 1930, fue una película pero trascendental. Y aparte de esa película, ustedes pueden revisar todas las películas que significan de viajar en el tiempo. Pero si ustedes hacen un compendio dentro de un despertar de la conciencia, se van a dar cuenta que cada uno de nosotros podemos viajar en el tiempo. ¿Y por qué? Porque cuando uno ya realmente ha despertado a conocerse quién es, qué es y cómo es, comprenderás que no solamente tienes un cuerpo. Vemos este cuerpo corporal, físico, orgánico, biológico, pero también tenemos un cuerpo mental. También tenemos un cuerpo emocional, al cual se denomina el astral, ¿no? Un cuerpo etérico. Esos son cuerpos energéticos que cuando ya somos muy conscientes de lo que tenemos, podemos vivir muchas experiencias con estos cuerpos y podemos hacer viajes en el tiempo. Y yo para esto tengo muchas experiencias que me confirman lo que le estoy diciendo. No es algo que nazca así muy volátil de mi mente, no, es algo que yo lo he vivenciado, es algo que yo lo conozco. Esta verdad yo lo conozco, porque yo mismo he vivido esa experiencia. De las experiencias en este tiempo actual en la que estamos viviendo, ya marca lo que es la vivencia, porque ya las experiencias fue dada para nuestros sentidos, nuestros 5 sentidos, los que tenemos, de tocar, oler, oír, saborear, ver, etcétera, etcétera. Ahora podemos vivenciar con nuestra real conciencia de nuestro espíritu realidades más allá de lo limitado de lo que es nuestra realidad física. Es por eso que la física cuántica como ciencia llega a estas alturas de nuestros tiempos a darnos esa claridad. O sea, todo se da en una forma paralela, pero va convergiendo hacia un solo punto. Tanto la ciencia como el misticismo, la espiritualidad,
las ciencias herméticas, las ciencias ocultas, todo lo que ustedes quieran, pero todo está convergiendo hacia un solo punto. Y ese punto es trascendental para nuestra realidad existencial en el universo multidimensional. Es que estamos ya pasando esta transición a una nueva realidad, totalmente diferente a la que conocíamos. Así como el grupo de los 60, los 70 y 80 fueron oleadas de un colectivo humano a experimentar nuevas cosas y aventurarse en común, esto nos ha dado una nueva cimentación para un propósito nuevo de vida. Entonces ahora todas las generaciones que están siendo y que vienen con nuevas capacidades y potenciales increíbles. Ahora no solamente los seres humanos, la raza humana, sino también las otras especies. Yo acabo de ver muchas, vamos a decir, vínculos de YouTube, que ya hay animales, no solamente el loro, sino el perro, ¿no? Nuestro gran amigo, que ya está balbuceando palabras. Y esto ya lo venía yo vislumbrando hace mucho tiempo, porque leí muchos libros que hablaban sobre la biología, de la evolución de la biología, y que decía porque cada especie iba dando de nuevas glándulas para una nueva relación, comunicar con los animales y viceversa. Los animales se comunican seres humanos a nivel telepático. Muchas historias reales que están colgadas en YouTube, y eso no es porque yo lo diga, es que yo también lo he vivido, lo he experimentado, y de eso tengo muchas experiencias. Ahora no solamente con los animales domésticos, pero ya no hay que decirle animales, eso también ya lo vamos descartando. Hay muchos términos que tenemos que ir descartando. Ya comenzamos a comprender que la vida en evolución de todas las especies simplemente tienen un orden, pero no podemos estar calificando como algo inferior y decir a estas especies animales como que no tienen alma, porque antes así se daba a conocer, le decían animal, ¿no?, que no tiene alma, anima, o sea, sin alma. Entonces un poco que yo quiero que comprendan, si ustedes sienten algo en relación a un despertar de un contacto, pero sean honestos, sinceros, íntegros, de darse esa oportunidad. Ahora para esto no tienen que gastar nada, esto es totalmente gratuito. Y su contacto va a ser totalmente diferente. Yo, por ejemplo, a los inicios del año, en el 94, sí, entre el 94 y el 95, todavía estaba el gobierno de Fujimori, yo tuve un contacto que para muchos en su época contrastó mucho con sus propias experiencias. ¿Por qué? Porque en esa época yo tuve contacto con seres solares, cosa que a mí también me llamó la atención. Oye, estos seres que se me están proyectando me dicen que son seres del sol y que me hicieron vivir experiencias y vivenciar otras realidades. Bueno, han pasado mucho tiempo y hoy mucha gente en YouTube salen a decir, bueno, por ahí hay un niño que dice que viene del sol. Le digo, pues todo está dentro de estas posibilidades de la creación, pero hay mucha gente que habla de su amistad con seres solares, porque dentro de la creación y de la vida misma,
cada ser, en cada plano dimensional, de acuerdo a sus condiciones de materia, ¿no? Es totalmente diferente a la cual nosotros conocemos, como la nuestra, ¿no? Y nosotros somos una tendencia a que en un futuro nuestro cuerpo se sienta totalmente energetizado, porque nuestras células tienen esa capacidad de absorber, de alimentarse de la energía solar. Bueno, este es un tema que yo lo suelto así, que les puede ayudar a comprender este tema de presentación del contacto interdimensional de conciencia, que les va a permitir a comprender otras realidades totalmente diferentes. Por ejemplo, si ustedes ven la película K-Pax con X, termina en X, es K-P-A-X, K-Pax, ¿no? Seguro que ni lo han visto, y peor, seguro que nunca lo han escuchado mencionar. Bueno, en esa película se da a conocer eso. Y si no lo tienen, yo les puedo dar el link o les puedo enviar la película para que lo vean. Bueno, yo quería contarle una anécdota nada más. Porque a veces uno se adelanta al tiempo. Miren, esto de la física cuántica, muchos creen que es recién del año 2000. Esto tiene mucho más tiempo. Yo siempre he sido un lector muy asiduo de la ciencia y tecnología, de un artículo que salía en El Comercio todos los domingos, y los Miro Quesada, Garland, hablaban ya estos temas de las realidades de las cuerdas, ¿no? Las supercuerdas, cómo era la composición de nuestra realidad espacio-temporal. ¿Qué sucedió en mi vida? Yendo a un mercado en el distrito de Ate, encontré unos videos tirados en el piso, ¿sí? Como le escuchan, tirados en el piso, y que costaban pues un sol, 50 centavos, porque la persona pues, que los vendía, ya eso lo estaba casi botando, ¿no? Entonces yo, entre que estoy buscando pues algo me llamó la atención, y veo un niño dentro de un espacio de números con mucha fórmula matemática. Entonces yo me acerco, cojo ese video que estaba tirado en el suelo, y decía, en inglés decía, ¿cuánto sabes tú de la realidad? Entonces ya el título me sugería muchas cosas. Entonces dije, ¿qué sugestivo es este título? Me lo voy a llevar. Y le digo pues al señor, ¿cómo lo vendes? Dame un sol nomás. En esa época pues los videos estarían pues entre 7, 8 soles, ¿no? Pero este video lo estaban por botar. Bueno, me lo llevo, lo veo en mi casa, y yo, sorpresa, hablaba científicos connotados sobre la física cuántica de una forma totalmente trascendente, que realmente me hizo volar. O sea, toda mi parte cognitiva, mi mente, voló totalmente. Lo llevé al grupo al cual visitaba continuamente y compartíamos experiencias, se los pasé y se quedaron también súper asombrados. Para su época, esto sería, 2001, 2002 más o menos, ¿no? Pero ya este tema de la física cuántica estaba dando a conocer una intención nueva para la conciencia humana. Bueno, y ahora pues la física cuántica es un tema harto conocido, no solamente en los medios reconocidos por la ciencia, no,
en las películas. En las películas, los experimentos que están haciendo los científicos actualmente. Entonces, como les digo, todo está convergiendo hacia un punto. Y ese punto es que estamos pasando ya a una nueva realidad. Y todos, ¿ah? Acá no es que sea uno que se cree contactado o ser parte del grupo de contacto o que se codea con un ser dimensional. Miren, esas ideas hay que dejarlo a las personas egocéntricas, vanidosas, protagonistas, que se creen ser algo. Acá nadie tiene que creerse nada, ¿no? Acá no hay que yo soy el maestro, soy el capacitado, soy el autorizado. Por favor, no se dejen engañar. Porque yo conozco mucha gente que pueden tener muchos años de ser parte de un grupo de contacto, pero su mente, vamos a decirle, su despertar está muy limitado, muy limitado. Y esa es una pena, ¿no? Es una pena que no tengan un entendimiento, una comprensión de todo esto. Bueno, no sé, José David, Sí, si quieras conversando, ¿tienes alguna pregunta? bueno, yo creo que hasta ahí la conferencia, Sí, pero a ver, una pregunta que me ha surgido y que le puede surgir al público sería, ¿usted ha viajado físicamente dime. en el tiempo o solamente astralmente? Tanto astralmente como mentalmente, pero dentro de la multidimensionalidad del ser, un poco que se te abren las puertas, como que ya no es que tú quieras viajar, sino que se te dan las condiciones para que tú llegues a ese encuentro, a esa relación. No sé si me dejo explicar. Por ejemplo, tú no tienes ni idea de ir a una fiesta, pero te encuentras con un amigo que te dice, oye, me da un gusto verte, te estoy invitando a una fiesta, ¿no? O de repente estás pasando por una calle, oye, ya que estás acá, entra a mi casa, estamos celebrando una fiesta. Un poco es eso. Yo no he tenido que buscar a veces las cosas han llegado a mí y se han dado las cosas, como les contaba o te conté a ti particularmente. Yo muchas de las experiencias así muy fuertes que ya están fuera del contexto las he tenido en mi casa. Por ejemplo, yo he estado en Egipto, he visto de los muchos secretos que hay en Egipto, he estado en el Paititi, de las muchas historias que se habla del Paititi. Yo no he tenido que ir al Paititi, pero el por qué tuve acceso de ir al Paititi a nivel mental, a nivel astral, a nivel espiritual, son cosas que yo las he ido procesando para ir comprendiendo, como te digo, el tema de fondo, el por qué uno y para qué significa vivir todo esto, ¿no? Para el resto de la humanidad, como debe ser. O sea, no es para envanecerte, creerte algo, sino que toda esta vivencia está sirviendo para algo más. Pero para ese sentir y comprender ese algo más, se tiene que de una diversidad de elementos vividos que te ayudan a comprender más el mosaico, el cuadro que te va a permitir comprender un poco la historia. Ok. Dime, José David. Sí, a ver, bueno, creo que hasta ahí la conferencia de hoy, pero una duda que también sería la última es los extraterrestres, entonces vendrían siendo nosotros, pero del futuro, o vendrían siendo seres de otras dimensiones que no son humanos. Hay de todo, pero como les repito, esto de preparar personas, ir monitoreándoles, ir procesando todo ese gran despertar es porque existe un programa, existe un plan universal
que para estos momentos marca un gran hito, no solamente para el planeta, sino para todo el universo. Para que se den una idea, nuestro universo, en el cual nosotros estamos comprendidos dentro de una ciencia que nos va dando la información cognitiva, es de que nuestro sistema solar, donde está nuestro planeta Tierra, es parte de otro sistema solar mucho más grande, que es ser parte del Sol de Alción. Es un sistema solar mucho más grande y es un Sol gigantesco, mucho más grande que el Sol que conocemos, y que el sistema solar planetario nuestro, como otros sistemas planetarios, giran alrededor de este Sol. Así como este sistema solar, que tiene en su conjunto otros sistemas solares, estos giran alrededor del gran Sol central de la galaxia. Esta galaxia gira alrededor de otra galaxia mucho más grande, gigantesca, que es Andrómeda. Y alrededor de Andrómeda giran 8 galaxias más. Y los científicos denominan a este conjunto de galaxias, le denominan clúster. Y si tú ves el mapa del universo por los astrónomos, tú vas a ver una elíptica, y en esa elíptica hay un conjunto de clúster. Ya te estás dando cuenta de la magnitud gigantesca que es el universo en el conjunto de estos clústeres, que son universos locales, tal como nosotros lo conocemos. Entonces, darte algo así limitado, determinante, de dónde provienen, cómo son, o sea, me quedaría muy corto, porque estamos en un proceso, como te digo, y hasta ahora estamos en este proceso que se tiene que ya estar más definido, pero lamentablemente ese será ya un tema de otra exposición. Ya, o sea, estamos muy limitados todavía, que la humanidad entera no ha despertado tal como se requería en un porcentaje colectivo, ¿no? Que pudiera ayudar a que nuestro planeta pudiera trascender. Ya hemos debido haber trascendido a otro plano, a otro nivel, de otras realidades energéticas, ¿no? Pero lamentablemente nosotros pues somos los protagonistas de esta historia, ¿no? Ellos vienen a asistirnos, a asesorarnos, y dentro de estas especies, razas, de seres, hay de todo, pero también puede ser otro tema de conversación. Bueno, está perfecto. No sé si está contestado tu... Sí, está perfecto. Muchas gracias, pues, muchas gracias por su tiempo, y a todos ustedes, los de la audiencia, por escuchar esta grabación. Pueden escucharla cuantas veces deseen. Cualquier duda que quieran hacerle llegar al señor José Medina, pueden escribir acá en los comentarios y yo le puedo estar haciendo llegar a él, y pues entonces ya nos estamos viendo. Un abrazo y muchas gracias. Gracias, José. Igualmente, un abrazo y bendiciones para todos los oyentes, y que tengas éxito en todos los objetivos que tú tienes a través de tu medio de comunicación, siempre dándote el consejo de que en toda la información tiene que ser precisa, clara, contundente,